Buenos días, estamos con Rina Musali, que es analista internacional. ¿Cómo vio el cierre de campaña de Joe Biden y de Donald Trump el día de ayer? Bueno, tenemos una campaña bastante reñida. Las elecciones en Estados Unidos se ganan por muy pocos márgenes y son elecciones muy competidas. Tanto Joe Biden como Donald Trump han estado haciendo campaña en lo que se llaman los estados columpio o los swing states. Otra forma de decirlo son los estados batalla, es decir, son estados bisagra que de alguna manera son los que definen la contienda, porque hay que recordar que esta contienda se gana por el candidato que obtenga los 270 votos del colegio electoral de los 538 en disputa. Entonces, han estado haciendo campaña en estos estados que van a definir la contienda, que son estados que no siempre se ponen rojos o no siempre se ponen azules, es decir, no siempre votan por los republicanos o por los demócratas, sino que van cambiando. Por lo tanto, toda la campaña ha estado enfilada a seducir, a capturar y atraer a esos votantes que son indecisos, pero además para entusiasmar a estas poblaciones que de alguna manera pendulean la campaña electoral en Estados Unidos. ¿Y cómo vislumbra la jornada de este martes? Porque se prevén protestas, hay un ambiente un poco hostil en algunos casos, ¿no? Sí, Andrea, efectivamente, mira, tenemos un contexto electoral poco ordinario, realmente son elecciones, como te decía, sí hay un escenario que se compliquen las cosas en el sentido que la noche electoral pues no tengamos una claridad. O sea, una opción es de que efectivamente Joe Biden, que es el favorito, tenga un margen de ganancia amplio y claro que nos marque una tendencia definida. Si eso va a pasar en la noche de hoy, entonces prácticamente podemos conocer los resultados de manera pronta, siempre y cuando haya márgenes amplios. Si la contienda se dirime en márgenes muy ajustados, muy competidos y muy cerrados, entonces sí tendríamos que esperar los resultados de los swing states, que son los estados más indecisos, que hay que ver cómo van a votar en esta noche electoral, que van a ser definitivos para tener la victoria, y además hay que esperar el voto por correo postal, que como sabemos antes de la jornada electoral prácticamente ya iba en 100 millones, que eso es una muy buena noticia porque se habla de que hay entusiasmo en la jornada electoral, hay una participación política muy importante con cifras récord, es decir, estamos viendo dimensiones muy distintas de lo que acostumbrábamos ver en Estados Unidos. Entonces, hay que estar viendo cómo se comportan estos votos y también el conteo del voto, que ahora se puede atrasar o se puede dilatar debido a que el COVID-19 pues obligó a la mayoría de los estadounidenses, digo, algunos que quisieron votar de manera anticipada o temprana, y ahora pues hay que contar esos votos por correo postal. Y aquí pues cada condado es distinto, cada estado es distinto, no se trata de una elección, es decir, sí es nacional, pero primero son 50 elecciones estatales y después en su sumatoria le dan una lógica y una incidencia nacional. Sí. Justamente Donald Trump el día de ayer comentó que probablemente esto llegue al ámbito legal. ¿Qué pasaría si él no acepta los resultados? ¿Cómo vemos estas declaraciones que ha venido haciendo y que han metido un poco más de incertidumbre, ¿no?, a la elección de este día? Sí, Donald Trump, digo, se ha comportado de una manera muy irresponsable frente a las instituciones estadounidenses. Él es un candidato, bueno, es un candidato antes de ganar las elecciones en 2016, pero como presidente siempre ha sido un actor político anti-establishment. Se hablaba de drenar el pantano de Washington y siempre se ha tratado de construir las instituciones en Estados Unidos, de estar por encima de la ley, estar por encima del imperio del derecho y de alguna manera sacudir y cuestionar la política y cómo se hace precisamente la toma de decisiones públicas en Washington. Entonces, ha sembrado discordia. Definitivamente Donald Trump no se ha comportado como un presidente que convoca a la unidad nacional en un momento de grandes tensiones, como lo dijiste. Tenemos
la peor crisis económica y sanitaria de los últimos 100 años. Tenemos el problema del racismo sistémico, disturbios sociales con la muerte de George Floyd. Tenemos también toda un ambiente político de enorme polarización extrema, una desconfianza mutua entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y entonces además a un presidente que dice que no va a asegurar la transición pacífica, lo dijo creo que en el primer debate presidencial, inclusive, por ejemplo, lo que pasa en estos días en el condado de Harris, en Houston, en donde se rechaza, una invalidación de 127,000 votos, pero inclusive nada más proponerlo por parte de activistas republicanos, bueno, pues es un verdadero escándalo que todo esto esté sucediendo en la democracia más importante del mundo, en la democracia más consolidada, en la democracia más avanzada y en la que más admiramos. Entonces, realmente es muy desconcertante porque después de la noche electoral puede venir un periodo de incertidumbre política, se puede litigar la campaña, puede terminar en la Suprema Corte, como pasó hace 20 años en el año 2000, cuando George W. Bush se convierte en presidente después de un recuento en Florida, que por cierto fue incompleto. Si hubiera sido completo, quizá hubiera ganado Al Gore la contienda. Entonces sí, son momentos de tensión y de extrema polarización en Estados Unidos. Y, por ejemplo, ¿nos puede explicar brevemente qué seguiría si llega este tema a los tribunales una vez que no se tengan resultados el día de hoy? A ver, esto es paso por paso. Como te decía, si hay un margen amplio, entonces hoy podríamos tener resultados electorales. Hay que esperar, por ejemplo, el caso de Pensilvania y de Michigan, que son muy importantes porque forman parte de los llamados estados columpio o no definidos. Ellos podrán, ya dijeron, que tener resultados el viernes en la mañana. El caso de Wisconsin también es muy importante porque es otro estado batalla, otro estado columpio que ellos tendrían resultados el día de mañana. Entonces hay que ver cómo se comportan estos estados o los swing states en cuanto al conteo de votos, porque ahora se está dilatando todo por el tema del correo postal. Ahora, hay diferentes cosas en el calendario electoral en Estados Unidos. Esto es difícil porque cada estado y cada condado define la elección. Las elecciones son descentralizadas. Los condados son autónomos e independientes prácticamente y ellos definen y particularizan las reglas del juego. Entonces, habría que esperar primero en un momento hasta que se autentifiquen y se certifiquen los votos. O sea, hoy no tendríamos, si se da algún pronóstico, pues hoy no tenemos un dato oficial. Puede haber tendencias definidas y marcadas que los den los medios de comunicación o algunos otros actores políticos, pero pues se tendrá que pasar por el calendario electoral, que realmente es muy tedioso en términos de la autentificación y certificación de votos por condado, luego a los estados, luego hay que ver cuándo se reúne el Consejo Electoral, es decir, el colegio electoral que se reúne creo que en diciembre y hasta el 20 de enero es la fecha que tiene Estados Unidos para tener a un presidente. Ahora, si nada de esto sucede, pues finalmente quien sale al quite pues es la Cámara de Representantes, que tendría que definir a un presidente en Estados Unidos y a un vicepresidente, que lo haría el Senado en Estados Unidos, que tiene pues hasta ahora mayoría republicana. Y finalmente, ¿a qué hay que ponerle atención el día de hoy en la elección? Usted que ha estado como allá en Estados Unidos, que ha estado viendo cómo se están moviendo las cosas, ¿cuáles son usted lo que diría hay que ponerle atención en estos puntos? Pues mira, hay algunas certezas con las que ya podemos contar, que eso definitivamente nada más lo comento para contextualizarlo, pero hay que poner toda la atención en los estados batalla, como dije, o sea, los swing states son los más importantes, el conteo de votos. Certezas en el sentido de que lo más seguro, y es que ya lo sabemos de manera adelantada por la cantidad de votos adelantados, es que el voto popular lo va a ganar Joe Biden, es decir, es el voto minoritario de afroamericanos, de asiáticos y de latinos que de alguna manera pues está creciendo en Estados Unidos. Hay un tsunami demográfico y lo que vemos es que el hombre blanco anglosajón ya no va a ser mayoría en el 2040. Hay un desacomodo demográfico en Estados Unidos.
La demografía es política, hay que saberla leer y es muy importante porque sí hay cambios demográficos y también los hombres blancos que apoyaron a Trump no no eran universitarios ni tan escolarizados. Eso también está cambiando, eso está en declive y están subiendo en términos políticos y demográficos los hombres blancos con estudios universitarios que se acercan más a Biden. Entonces, desde el punto de vista demográfico, ya tenemos esta certeza de que el voto popular lo más probable es que lo gane Joe Biden. Otra certeza es que es una participación histórica, un electorado sumamente diverso. Estamos viendo cifras récord y estamos viendo cifras sin precedentes en Estados Unidos. Se llega al 3 de noviembre con más de 100 millones de votos ya anticipados, de votos ya emitidos. Y hoy en la noche pues se empieza el conteo. Algunos estados pueden contar los votos después de las 8 de la noche, otros los pueden hacer antes. Por ejemplo, el caso de Florida lo puede hacer una semana antes. Como te decía, todos los detalles de esta elección está definida por los estados. Yo creo que sí, hay que estar muy pendiente del tema de la estabilidad, es decir, que no haya dentro de las casillas discordia. Esto es importante, que se pueda votar con tranquilidad, con estabilidad, que la gente tenga confianza de ir a votar y que no tenga miedo de ir a votar. Entonces, que haya tranquilidad en las urnas, que los medios de comunicación sean es decir, que sean muy responsables a la hora de reportar. Digo, esto es una elección no ordinaria, se está jugando mucho, no nada más en Estados Unidos, sino en el mundo. También apelar a las redes sociales que sean responsables, que esperen, que tengan paciencia, pero bueno, eso creo que a las redes no se les puede pedir. Yo creo que será una noche de grandes proyecciones, es una noche de grandes percepciones. ¿Dónde está la percepción? Entonces, esto es muy importante porque a veces las percepciones pues moldean la parte política y no se pueden a veces cambiar a primera vista. Yo diría que hay que tener mucho cuidado con las percepciones de esta noche y apelar a que los medios de comunicación y las redes sociales y los actores políticos, inclusive apelar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que sea una persona que tome responsabilidad sobre esta elección y no se adelante a declarar a un falso ganador con una victoria temprana que después tendrá que ser obviamente totalmente cruzada con los resultados finales. Eso sería todo. Muchas gracias.